Muy buenas tardes, querida iglesia, ¿cómo se encuentran? Yo tengo un dicho y es que cuando vez que me preguntan ¿cómo estás? Digo bendecido para bendecir. Entonces, ¿cómo está, querida iglesia? Bendecido para bendecir. Muy bien. También damos un saludo especial a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Y quisiera que por favor me acompañaran buscando el Salmo 40. Mientras lo buscan, aprovechando que somos poquitos, voy a hacer una confesión, pero queda entre los que estamos viendo y los que están acá. Bueno, este mes de marzo, que ya se acaba, por fin se acaba, ha sido uno de los meses que he sentido que me he movido por acá, por acá, por acá, por acá, y no he tenido tiempo ni de descansar ni de cómo respirar. Me sentía agobiada y en uno de esos momentos el Señor, ¡pum!, me frenó y me puse a admirar. No sé si ustedes vieron los atardeceres tan hermosos que hubo en el mes de marzo. Me puse a mirarlos y a descansar un ratico. Y ahí donde fue que recordé de por qué Dios es Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y me acordaba de las anteriores cosas que me había sacado, de la desesperación, de la angustia, me había sacado de todo ello. Y me acordó de un versículo que me ha regalado unas semanas atrás, que es el Salmo 40, y a mí me encanta. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. No sé cuántas veces ustedes han preguntado: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Te quiero sentir, te quiero ver. Y después, aunque a veces no somos muy pacientes, dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. No sé ustedes qué tienen que agradecer hoy al Señor, de que lo está sacando, aunque no podamos ver su propósito en este mismo momento. Ahí está, en el cantar de los pájaros. Una vez que me visitaban todos los días cuando estaban en una tormenta, estaba todos los días, en un abrazo de un amigo, en el consuelo de unas palabras, ahí siempre estaba. Y ahorita mi corazón está lleno de gratitud. Entonces quiero que ustedes por un momento que se coloquen de pie y cierren sus ojos y piensen qué le darían gracias a Dios, que aunque todo se vea gris en este momento, Él fue Dios, Él es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Él nunca cambia. Señor Padre Celestial, venimos ante tu presencia, oh Dios, soberano, poderoso, quien es el Rey del cielo y la tierra, de toda la creación, magnífico. Te damos gracias, Señor, por nuestras luchas, porque sabemos que te las podemos entregar a ti. Sabemos que nuestro yugo va a ser mucho más fácil si te lo entregamos a ti. Soltamos el control, Señor, y venimos ante tu presencia a alabarte y a adorarte por todo lo bueno que has hecho, por todas tus maravillas y milagros, porque cuando no había, tú diste, cuando faltaba, tú llenaste. Te agradecemos, Señor, y te levantamos una canción de adoración y alabanza para ti. Que seas tú y solamente tú nuestro centro, nuestro foco y nuestra ancla. Que seas tú nuestra razón de que estemos caminando en medio de las olas en paz. Que seas tú quien nos dé la mano siempre, Señor. Te agradecemos y te alabamos, Señor, porque siempre has sido bueno. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu gran nombre. ¿Cuántos pueden alzar un grito de júbilo por el Señor, lo que ha hecho por ustedes y por su vida?
canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Te exaltaré, te alabaré y te agradeceré, tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente, su presencia gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. 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 Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan
huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará que Él es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar
que sigue lo hicimos con convicción. Toda lengua confesará que es Jesucristo Dios por siempre. Él es el alfa y la omega, es Jesucristo Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. No puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. Duro las voces. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. ¿Cuántos saben que en Jesús hay libertad? ¿Y cuántos saben que el enemigo tenía un acta de decreto en nuestra contra? ¿Sí han leído esa palabra? ¿Sí? ¿Paz dónde es que está en Colosenses? Dice que el diablo tenía un acta de decretos en contra de nosotros, llevando la lista de toda nuestra transgresión, de todo nuestro pecado, pero que en la cruz del Calvario Él llevó ese acta de decretos y anuló todo acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Y esa es la verdad del Evangelio, eso es lo que nosotros predicamos y eso es lo que nosotros debemos vivir, en la libertad. A veces uno lleva mucho tiempo de conocer del Señor, pero carga con la culpa, con la vergüenza, pero cuando recordamos que en la cruz Jesús pagó el precio y Jesús dijo, esta deuda ya fue cancelada, ya fue anulada, no tenemos nada que deber, amén. Y eso es lo que hoy vamos a cantar, que en Él hay libertad, amén. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclame esto. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad.
poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y si usted es libre, va a proclamar esto con todo su corazón. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. ¿Y qué tal si hoy repetimos este coro? A mí me gusta mucho esta canción porque pienso que mis pecados están en el fondo del mar de verdad. ¿Cuántos pecadores sabemos acá? Ay, ¿por qué no? ¿Todos? ¿No? ¿Cuántos pecadores? Ay, si nadie dice amén. ¿Cuántos pecadores sabemos? ¿Cuántos pecadores? Qué bendición ser pecador porque alguien nos rescata. Si no fuéramos pecadores, no hubiera valido nada lo que Cristo hizo. Entonces, ¿cuántos pecadores sabemos? Que reconocemos el pecado, pero reconocemos que Jesús murió. ¿Listo? ¿Qué tal si decimos? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay libertad. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Y cuando Cristo murió, dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Era necesario, porque Él nos iba a ayudar en nuestra debilidad, en nuestro pecado, Él nos iba a ayudar.
Y por eso hoy vamos a decirle al Espíritu Santo que Él es bienvenido en nuestra vida, en nuestros días, que reconocemos que solo Él nos puede dar fuerza en la debilidad, solamente Él, no nosotros, es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Y reconocemos que sin ti no podemos. Espíritu de Dios, hoy te invitamos a caminar con nosotros. Hoy te decimos, Señor, que te necesitamos, que anhelamos caminar conforme a tus mandatos, pero solos no podemos. Y por eso hoy te pedimos que vengas, que purifiques nuestras vidas, que tú nos limpies, que con tu unción tú rompas todo yugo, toda cadena que nos ata al pasado. Aleja lo que no viene de ti, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.
Señor, aquí estamos solamente para ti, Señor. Te agradecemos ese acto en la cruz que hiciste. Haber muerto en una cruz tan cruelmente por amor a nosotros es impresionante. Te agradecemos, Señor. Y solo hay una palabra tan grande que el gracias, que es para hablarte de ti, Señor. No hay palabras para describir todo lo que has hecho tú. Pero gracias, porque tú nos diste ese valor de precio de sangre. Nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo. Murió, pero Él resucitó. Se ha ido, pero ha dejado el Consolador. Y muy pronto volverá por nosotros, volverá por su iglesia, volverá por su novia. Mientras tanto, solo te debemos adorar mientras llegas. Te alabaremos y diremos que eres santo, santo, santo. Así como está escrito en Apocalipsis, Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, Señor. En esta semana que viene el reconocimiento de tu sacrificio, Señor, ayúdanos también a tomar nuestra cruz para seguirte, para seguir tus pasos. Solamente a ti debemos de alabarte y de exaltarte. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. A ti sea toda honra, Señor. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren que golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Y todos te veremos descender de esas nubes, Señor, y te alabaremos y te glorificaremos y cantaremos himnos, porque estaremos a salvo, ya vendrás por nosotros. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará.
que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Todos te veremos, Señor, y te alabaremos, cantaremos, porque ya pronto vendrás, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Perdón si hemos abusado de tu sacrificio en esa cruz, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestro corazón, alma, fuerza, porque todo es para ti, solamente para ti, Señor. Estamos ansiosos por verte llegar, Señor. Y que como tú ya venciste al mundo, ya tienes la victoria. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer. Todos te veremos, Señor. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santa es su sangre derramada en la cruz. Señor, hoy nos estamos gozando en tu presencia, Señor, proclamando que tú eres santo, santo, santo. Proclamando, Señor, lo que es la verdad del Evangelio, Señor, que tú irrumpiste en la historia de la humanidad, Señor, para venir a este mundo, Señor, a ofrecer tu vida voluntariamente en sacrificio. Derramaste, Señor, tu sangre sobre esa cruz para darnos, Señor, la libertad que hoy estábamos cantando aquí, Señor, para permitirnos, Dios, que nos gocemos, Señor, en esa redención de nuestros pecados, Dios, para permitirnos, Señor, que hoy podamos gozarnos en tu Espíritu Santo, Señor, como lo estamos haciendo en esta hora, Señor, y para levantar, Señor, nuestras voces, nuestros corazones a ti, Señor, proclamando que tú eres el único, el verdadero, el siempre eterno Dios. A ti, Señor, nuestra gloria, nuestra honra, reconocimiento y alabanza, Señor, ahora en este instante y, Señor, por los siglos de los siglos, porque tú, Señor, lo mereces todo. Gracias, bendito Rey. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Canto de tu amor, canto de tu poder, no hay
algo tan grande que llene mi vida. Canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Pues tal vez el momento no va a ser cuando nosotros hemos dicho, el momento va a ser ahora. Familia Castillo Vélez, no la mía sino la de ellos. El Señor mostró y habló. La noticia es que la familia parte para Medellín y seguirá haciendo obra en este lugar con el propósito de que tu palabra se extienda. Y hoy simplemente queremos decir gracias a Dios, porque sé que los planes del Señor son perfectos y los del tiempo del Señor son perfectos. Van a estar lejos pero cerca, porque siguen obviamente conectados a nuestro ministerio, aportando, apoyando en la medida obviamente de las posibilidades. Y sé que el pastor Luchito va a estar tratando obviamente de estar más conectado. Sin embargo, obviamente hay una realidad, y es que caramba, en el nombre de Jesús, Medellín, tu palabra. Amén. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Todos somos la iglesia, tu palabra. Ahora también es Medellín. A todos de verdad, bienvenidos y muchas gracias también por el amor, el cariño, sus expresiones el día de hoy de felicitación. Y qué bueno, yo no sé hace cuántos años no me tocaba el cumpleaños el día del servicio, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Pero qué bueno, bueno poder estar aquí juntos. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10. Puedes devolverte por favor si eres tan amable. Hechos capítulo 10. Y yo quiero animarle a lo siguiente. Les contaba yo ayer a los jóvenes que nos reunimos en la noche, los jóvenes mayores, y esta mañana a los hombres en el desayuno, que este año me he propuesto acercarme a la palabra de Dios de una manera para mí diferente. Ojalá pueda de pronto ayudarte a ti. Pero tomé la decisión en este 2026 de acercarme a la palabra, a leer las historias de vida de los diferentes personajes que allí se encuentran. Porque desde que tú te encuentras, por ejemplo, ¿quién es el primer personaje que encuentras en la palabra de Dios? ¿Quién? Adán. Y luego de Adán, ¿quién aparece? Adán y Eva. Y entonces uno empieza a estudiar un poco lo que se menciona de Adán y Eva. ¿Y qué podría uno pensar, por ejemplo, de Adán y Eva? ¿Qué te dice a ti la palabra acerca de este par? ¿Cómo? Que eran desobedientes, ok. Pero su inicio no fue así, su inicio fue ¿cómo? De gran bendición. O sea, si hubiese, cuando uno habla de la historia,
una pareja o unos individuos que estuviesen en un lugar ideal, en un ambiente perfecto, en la presencia de Dios, con el propósito perfecto de Dios, quienes disfrutaron de esta realidad, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Pero a pesar de esto, y ahí para quienes de pronto piensan a veces que es que, ay, si yo de pronto tuviera un poquito más de estrato, si de pronto a mí en este ambiente, en aquel otro, si de pronto las cosas se me dieran de esta manera, tal vez yo podría ser más feliz. ¿Sabes qué? No es así. No importa en el ambiente que te encuentres. ¿Dónde está realmente la fuente de tu gozo? Está en mi relación con Él y en mi corazón. Entonces ellos descuidaron su relación con Dios y lamentablemente tuvieron muchos problemas. Y entre los problemas más graves que vivieron Adán y Eva, por ejemplo, ¿cuál fue? Cuando tú empiezas a estudiar la vida de Adán, ¿por qué tuvo que atravesar Adán? Entonces tú dices, ok, bueno, tal vez lo más duro que Adán y Eva pasaron es algo que tú y yo pasamos, y es estar lejos de ¿quién? De Dios. Porque lamentablemente tú y yo nacemos enemistados con Dios. ¿Tú sabías eso? Para ti y para mí realmente lo natural no es estar cerca de Dios, lo natural es estar lejos de Dios. Y entonces Adán y Eva experimentaron eso. Después de estar muy bien con Dios, terminaron muy lejos de Dios. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando? ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás muy cerca de Dios y por diferentes malas decisiones, en últimas siempre son malas decisiones, terminas lejos de Dios? Bueno, esto le pasó a Adán y Eva. ¿Y qué consecuencias trajo? Algunos dicen, no, pues el trabajo a partir de ese momento fue lo más duro. Pero esta no fue la consecuencia más dura. Esta no fue la consecuencia realmente más difícil que tuvieron que enfrentar. ¿Cuál fue cuando tú lees la historia de esta pareja? Un matrimonio disfuncional, un matrimonio que entró en crisis y en caos por malas decisiones y por apartarse de Dios y entrar en una crisis tan profunda. ¿Cuál fue la peor consecuencia que vivieron ellos como familia? Darse cuenta o tener que experimentar el hecho de que su hijo mayor, métase en los zapatos de Adán y Eva, amigo. Usted dirá, no, pues el trabajo, no, la situación, no, que la serpiente. No. Lo más duro que vivieron como familia, ¿qué fue? Que su hijo mayor, ¿conocen la historia de Adán y Eva o no? Entonces yo los veo a todos como, ¿quiénes son ese par? ¿Qué? Que su hijo mayor, ¿qué pasó? Asesinara a su hermano. O sea, si tú crees que en tu familia han pasado cosas difíciles, tu familia es muy linda comparada con la de Adán y Eva. ¿Sí me hago entender? Entonces tú empiezas a mirar y a decir y a analizar las historias de vida y tú dices, wow, o sea, créeme que definitivamente la redención de la humanidad frente a todo lo que vive y experimenta es muy fuerte. Y seguramente que hay historias muy fuertes y hay situaciones de historia de verdad, muy difíciles. Y lo que Dios plantea a partir de Adán y Eva, de su caída, es decirle a las personas, en mí hay esperanza, en mí hay salvación. Acérquense y yo realmente les mostraré el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Por eso esta semana es tan importante, porque de verdad, a pesar de nuestras historias de vida, cualquiera que sea, y tú empiezas ahí y empiezas a mirar las genealogías y empiezas a ver lo que pasó y llegas un día hasta Noé y cómo llegó un día donde Dios dijo, ¿saben qué? Ya no más, se acabó. Definitivamente la humanidad no pudo. Y el corazón de la humanidad, usted ha leído esa parte, deténgase a leer esa parte. Y usted lee y mira, pero ¿por qué pasó todo esto? No es porque la gente fuera muy buenas personas, no es porque la gente fuera wow, buscando de Dios. No, el corazón del ser humano, de todos los seres humanos, era un corazón completamente perverso. ¿Se sorprende usted de la perversión que existe hoy en día? ¿Se sorprende usted de la maldad que yo a veces digo, Dios, ¿cómo es posible que una persona llegue a hacer esto? ¿Cómo es posible? Pero ese es el corazón humano, me hago entender. Y eso está desde el principio de los tiempos y nos lo encontramos hoy. Y Jesús dijo algo, Jesús dijo, ¿y la maldad qué va a ocurrir en los últimos tiempos? Se multiplicará. O sea, hermano, de verdad estamos en un mundo cada vez más difícil.
Acérquese a la palabra de esta manera y empieza a mirar las historias de vida de este hombre, de este matrimonio, de por qué Ana, en medio de su frustración de no poder ser mamá, y cómo clamó y cómo Dios bendijo, y lo especial que salió este hijo. Pero también había una historia detrás con el sacerdote que bendijo, y lo que no pasó con... Y usted empieza a mirarlas y dice: Dios, de lo que me estaba perdiendo. Las historias de los personajes bíblicos de verdad tienen mucho que ver con lo que tú y yo vivimos y enfrentamos. Y en ese orden de ideas, cuando leemos, por ejemplo, libros como Hechos, que es un libro histórico, un libro que nos permite entender un poco de cómo inicia la iglesia, nos encontramos con una serie de personajes que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿se acuerda? Felipe era un bacán, ¿se acuerda? Y también luego vimos que Saulo no fue un bacán. Pero uno empieza a encontrar personajes y dice: Señor, aquí hay historias de vida que de verdad nos ayudan a identificarnos con lo que tú y yo posiblemente podemos estar pasando. Hoy hay una historia de vida. Simplemente recuerde, Dios es sorprendente. Diga conmigo: Dios es sorprendente. Déjese sorprender por Dios. Y esto tiene que ver con la manera en cómo Dios habla al corazón de las personas. Estamos mirando el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 33. Leeremos algunos versículos claves, otros se los voy a dejar de tarea, pero qué bueno que usted y yo podamos meternos en la historia. Y vamos a encontrar esto que dice así: contexto histórico, iglesia que está naciendo entre los judíos. Recuerde, en Jerusalén vino una persecución a los cristianos para que de verdad pudiera esparcirse el evangelio por todas partes. Y en medio de todo esto nos encontramos con lo que dice la palabra aquí, que en Cesarea, un lugar cerca allí en medio de la región de Israel, vivía un oficial del ejército romano, llamado ¿cómo? Quien era un capitán del regimiento italiano. Habían dos regimientos, el italiano y el republicano, y él era capitán de un regimiento italiano. Más o menos podía comandar entre 100 hombres y un poco más, y él tenía esta autoridad. Y este hombre realmente pues es especial lo que viene a continuación, porque era un romano. ¿Con quién podríamos asimilar los romanos en los tiempos de hoy? ¿Cuántos saben quiénes eran los romanos en la época? ¿Quiénes eran? Ellos eran realmente los dueños del mundo, man. Y tenían al pueblo de Israel, lo tenían bajo cautiverio. Muchas otras naciones realmente en diferentes continentes. Entonces todos estaban sometidos a Roma. No se destacaban por ser muy buenas personas. Eran guerreros, conquistadores. ¿Está conmigo? O sea, piensa en el carácter de un guerrero cruel, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este hombre Cornelio tiene algo muy particular. Dice la Biblia que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. En otras palabras, no parecía romano. Nada que ver. Cuando tú miras las características y miramos este versículo 2, entonces ¿qué encontramos? ¿Cómo era Cornelio? Devoto. O sea, ¿qué significa que Cornelio fuera devoto? Otra vez, no es la historia de un hombre por allá en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10, el pastor no puso... No, estamos hablando de un ser humano como tú y como yo. Cornelio, que de verdad no nació en el contexto más espiritual y más religioso, nada que ver. Realmente él vivió se levantó en un contexto de guerra, en un contexto de poder, en un contexto de autoridad, y él era autoridad, ¿sí me hago entender? Se mataban por ocupar estos lugares. O sea, ese hombre vivía bajo una presión bien fuerte, pero resultó muy de verdad. Tú dices, ¿pero de dónde? Que este hombre era ¿cómo? Devoto. ¿Devoto de quién? De Dios. ¿A qué horas? ¿Cómo? Bueno, la historia no dice cómo, pero seguramente en medio del contacto, al ver cómo los judíos tenían esa relación con Dios y cómo buscaban de Dios, o en medio de las celebraciones y las leyes de su religión, de pronto el hombre quedó impactado. ¿Quién sabe cómo era? El hecho es que había una realidad. ¿Cuál era? Era devoto. ¿Y sabes qué me enseñó a mí eso? Ese pequeño pasaje, ese pequeño versículo, hermano. El hecho de ser devoto es una decisión del corazón sin importar las circunstancias. No, pastor, pero es que para mí es muy duro, de verdad, usted no sabe el ambiente, es muy difícil, la empresa, la familia. Ay, no, para mí es tan complicado. Vaya y hable con Cornelio.
dígame otra cosa, pero no me venga con ese cuento, que es que ser cristiano es tan difícil para mí. No, difícil para Cornelio, de verdad. Pero era devoto, y luego dice temeroso de Dios. Y la palabra temeroso en el contexto bíblico habla de que él realmente vivía en reverencia y obediencia delante de Dios. Increíble. O sea, wow. Cornelio no era judío, era romano. ¿Me explico? Están haciendo la iglesia, apenas lleva unos años realmente la iglesia de estar formada, y este hombre tenía una devoción por Dios que yo creo que muchos de nosotros de pronto ni hemos experimentado. Este hombre era temeroso, tanto así que la Biblia lo menciona. Temeroso de Dios, y no solo temeroso de Dios, era como todos nosotros. A él no le costaba creer que Dios decía: busca primero mi reino y lo demás vendrá por añadidura. Hermano, no te preocupes, confía en mí y yo abriré puertas. No te afanes por eso, tranquilo. Yo tengo un plan para ti. Tú simplemente siembra y sé generoso y yo te voy a bendecir. Y él era generoso en gran manera con todos los necesitados, dice la palabra de Dios. Y fuera de eso era un hombre que intercedía, o sea, oraba con frecuencia delante de Dios. O sea, no sé si a usted le da una bofetada o no, pero a mí se me dio una bofetada Cornelio. Porque dice: venga, este loco ¿qué? O sea, este no lleva mucho tiempo de ser creyente, en un ambiente y en un contexto bien difícil, que si va de pronto donde el superior de él y dice: ¿usted qué es lo que está haciendo, hermano? ¿Qué es lo que me dicen que usted cree en Dios, que usted es devoto? ¿En cuál de los dioses griegos que nosotros estamos aquí adorando usted cree? No, yo creo en un solo Dios, el único Dios verdadero. Imagínese. Y ese es, y intercedía. Y luego más adelante dice que era respetado por los judíos. Miren, yo les decía ayer a los jóvenes, cuando usted y yo realmente nos exponemos a un espacio como estos, donde venimos a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, usted tiene que tomar decisiones frente realmente a querer escuchar la palabra de Dios y lo que Él habla, o simplemente decir: ay Señor, yo quiero que me hablen conforme a mi necesidad, a mi situación, que como que me calmen mis heridas, y de una u otra manera de verdad que sea una palabra solo para mí. ¿Y qué es lo que quiero decir? En algún momento yo tengo que decir que lamentablemente esta crítica que se hace hoy en los tiempos modernos frente a la predicación, lamentablemente sí es cierta, y es que el evangelio, Dios y Cristo dejó de ser el centro de la predicación para poner en el centro de la predicación ¿a quién? A nosotros. Entonces muchas prédicas son dirigidas a cómo solucionar mis problemas. Ya no tenemos pastor sino coach. En serio. Y de verdad, en los ambientes cristianos ahora de verdad no se le dice consejero, sino: mira, tenemos un coaching para ti en medio de la iglesia, y te ofrecen un programa. Y dice: y yo no me voy a meter en ese cuento, cada quien tendrá sus estrategias. Lo que sí, definitivamente, en lo que sí voy a preguntar es: ¿de verdad usted se la cree? ¿Usted se cree que de verdad usted es o es el Señor? Porque en últimas, cuidado con de verdad, hermano, estar buscando que usted sea el centro del evangelio. ¿El centro del evangelio es quién? Por eso venga el jueves, para que usted se acuerde que el centro del evangelio es Cristo, no usted. Y cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que aprender de ella y aplicarla a nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión de decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres realmente que yo corrija en mi corazón? Y solamente mirando esto, podríamos acabar la prédica aquí y decir: ven, de verdad, ¿qué tanto yo soy como Cornelio? ¿Qué tanto realmente yo puedo decir devoto, temeroso de Dios, generoso, intercesor y respetado por los judíos? O sea, por los religiosos, por los que supuestamente siempre han tenido una relación con Dios, que conocen a Dios como ningún otro, y ellos me respetan a mí. ¡Wow! ¿Me hago entender? Pero hay una cosa que a mí me impacta más de Cornelio, y está en el mismo versículo 2. Cuando tú lees con detenimiento, dice: era un hombre devoto, temeroso de Dios, pero dice algo que a mí me impacta mucho: igual que todos los de su casa. ¿Y saben qué conclusión, a qué conclusión me llevó esto cuando yo decía: wow, Dios? Este hombre era devoto, temeroso de Dios, generoso, intercesor y respetado, y era coherente sus palabras con sus acciones. Es decir, era íntegro. ¡Wow! Tan íntegro era
que los primeros que le creyeron, ¿quiénes fueron? Los de su casa. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un testimonio realmente en medio del contexto más complicado. Usted diría, Cornelio, creyente, olvídese, ese que va a dejar su posición. No, en eso que él es, jamás. Y mira, sí, ahí estaba. Entonces, los de su casa eran ¿cómo? Temerosos de Dios. ¿Quién lo enseñó? Pues hermano, Cornelio estaba ahí. Y recuérdeme, por favor, recuerde lo siguiente, porque a veces no conocemos el contexto. ¿Alguien sabe cómo eran consideradas las esposas y los hijos de un ciudadano romano? Algo así. Ellos no tenían derechos. Un ciudadano romano, si quería deshacerse de su hijo o separarse de su esposa, no necesitaba ninguna razón. Y ellos podían, escúchame esto, coger a su hijo y decir, yo no te quiero, y llevarlo a la plaza pública y dejarlo ahí. Listo. Y alguien podía comprarlo como esclavo. O sea, el contexto. Wow. No sé si usted la capta y dice, wow, oye, yo me quejo. No, era muy tenaz. El hombre, el ciudadano, y más del ejército, estaba por encima de todo. Pero resulta que Cornelio era devoto, temeroso de Dios, generoso, intercesor y respetado por los judíos. Y tanto era así que su familia le creía. ¿Te imaginas realmente el carácter de este hombre? ¿Está conmigo hasta ahí? Ok, listo. Sigamos con la historia. Entonces dice la palabra que una tarde, como a las 3, tuvo una visión. Diga conmigo, una visión. En la cual él vio que un ángel, hacia las 3 de la tarde, uno podría pensar, ¿por qué la Biblia refiere la hora? Recuerde que las 3 de la tarde era una de las horas en que los judíos dedicaban tiempo de oración al Señor. Entonces uno podría pensar, él era devoto de Dios, era respetado por los judíos. Uno podría concluir que él estaba en un tiempo de ¿qué? De oración delante de Dios, oraba frecuentemente. Y en medio de la oración, que es de las cosas extraordinarias cuando usted y yo oramos, en medio de la oración frecuente, en medio de verdad tener una relación y ser devoto, Dios va a hablar de maneras sorprendentes. Y él le mostró una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Y Cornelio le dijo, el ángel. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios habla. Y Dios habla a través de. La diferencia, un día escuchando una enseñanza, a mí me impactó mucho esto, porque decía, mira, cuando tú ves la referencia de todos los fundamentos doctrinales de las diferentes religiones del mundo, el único donde tú encuentras que Dios habla hoy y sigue hablando es en la Biblia cristiana. Tú vas a Hebreos, por ejemplo, y dice, Dios habiendo hablado en muchas maneras a muchas personas, empezando por los patriarcas, y empieza a narrar. Hoy dice, habla a través de ¿quién? Y habiendo hablado a través del Hijo, ahora nosotros sabemos que habla a través de ¿quién? Del Espíritu Santo a nuestras vidas. Dios sigue hablando. ¿Cuántos aquí en esta tarde hemos experimentado que esto es real? Dios me habla. ¿Cuántos lo saben? ¿Y cómo habla Dios? Dios habla a través de ¿qué? De la palabra. En su tiempo devocional, en su tiempo de lectura o a través de una predicación de la palabra, Dios le va a hablar a usted. Pero también habla a través de la oración. Mira, esto fomentó que hubiese un tiempo especial y extraordinario. Dios habla a través del consejo, porque en multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso cuando tú realmente quieras hacer la voluntad de Dios y de verdad no quieras equivocarte, lo mejor, lo que yo te sugiero es que busques ¿qué? Consejo de personas a tu alrededor, también que busquen de la presencia de Dios y te acompañen en el proceso y puedan darte un consejo sabio. Pero también hay maneras extraordinarias. Bueno, y las circunstancias también. Y las circunstancias es que cuando tú has orado, cuando tú has ayunado, cuando tú has buscado la voluntad de Dios y las circunstancias se dan de cierta manera, por lo menos en mi caso, después de que yo he orado y puesto en manos de Dios, tal
X o Y decisión y las cosas se dan de cierta manera, yo puedo decir, Señor, yo oré y tú permitiste esto, yo descanso en ti. Si las puertas se abrieron, se abrieron. Y si se cerraron, bendito sea Señor, algo tienes que, esta es tu voluntad, yo voy a descansar en ti. ¿Está conmigo? En otras palabras, recuerde que Dios puede exponerlo a usted a una respuesta negativa a su oración. Y Dios puede decir, no es lo que tengo para ti. Ay, Señor, ¿por qué no? Porque somos lo más de espirituales, ¿no? En aceptar la voluntad de Dios. Y nosotros somos lo más de verdad, somos increíbles. Porque nosotros estamos orando y oramos diciendo, Señor, y en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Y el Señor dice, mi voluntad es no. Pero ¿y por qué no? Malo. Tú no me amas a mí. Porque no haces lo que yo te digo. Ey, pero no dijiste que se hiciera la voluntad de Dios. Él dijo que no. Entonces, ojalá nuestra fe nos permita creer que Dios, a través de las circunstancias, también va a mostrar el camino y el rumbo. Así que más bien, cuando las cosas no se den como usted quiere, usted puede decir, Señor, gracias porque tú has hablado. Punto. ¿Está conmigo? Ahora, el problema es si no oramos por esto, el problema es si no buscamos la presencia de Dios, el problema es si no ayunamos, porque las circunstancias van a confundir, porque no tenemos la certeza de si lo que está pasando o no realmente es la voluntad de Dios. No sabemos exactamente si este era el camino o no era el camino, simplemente porque nunca buscamos del Señor para que se hiciera su perfecta voluntad. Así que Dios le ayude. Y las otras son las maneras extraordinarias, ¿como cuáles? Mire, hermano, en la Biblia hay maneras extraordinarias en que Dios habla. Por ejemplo, esta visión a través de un ángel que habla a Cornelio y le dice esto. ¿Conoce usted otras maneras extraordinarias? Mencióname alguna. Un burro, gracias. Dios habla inclusive a través de un burro. Ella me dice, Dios habla a través de un burro a un hombre que tenía que corregir. Dios habló en medio de una zarza ardiente. ¿A quién? Hay una Biblia que yo le animo a leer. Cuando usted la lee, usted se va a sorprender. ¿A quién habló Dios en medio de la zarza ardiente? A Moisés. ¡Wow! ¿Se acuerda? Y usted empieza a mirar. ¿Recuerda a Elías? Cuando el Señor Elías, en medio de su batalla, en medio de su caos existencial, en medio de su depresión, que quería morirse, y entonces dice que vino un estruendo y un fuego y una tempestad, pero ahí no estaba la voz de Dios. ¿Dónde estaba la voz de Dios? En un susurro suave, de calma. Y esa voz le dice, ¿qué haces ahí? Sal ya, sal de la cueva. Algunos de nosotros estamos en una cueva hace rato y en vez de buscar la salida estamos cavando hacia adentro. Sal de ahí. Dios habla de maneras extraordinarias. Y de pronto sí, Dios lo va a levantar a usted en medio, o le va a poner un sueño a usted en la noche, donde Dios le pone a usted algo en su corazón. El que no es tan espiritual dice, uy, estos frijoles me tuvieron efecto sobre mí. Pero el que es espiritual dice, yo voy a orar por eso. Yo voy a orar y voy a pedir, Señor, que tú me muestres. Y hay cosas que Dios ha revelado a mi vida en momentos de oración donde yo tengo que decir, Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y clamar. He tenido sueños muy fuertes donde dice, solo tú sabes, Dios. Yo solo sé que los tiempos no van a ser fáciles, pero permítenos, Señor, mantenernos firmes conforme a lo que tú tienes para nosotros y mantenernos en la fe. ¿Está conmigo? Entonces, esta visión le dio una visión a Cornelio. No me extraña, no me parece raro. ¿Por qué? Porque Cornelio era un hombre, ¿cómo? Devoto, que oraba, que buscaba la presencia de Dios, que era temeroso del Señor. Entonces téngalo muy en cuenta. Cuando Dios habla, nuestra responsabilidad es prestar atención y obedecer. Una pregunta muy sencilla. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha hablado a través de una prédica? Levante la mano. ¿Sí? ¿Está seguro que Dios le habló? Usted puede decir, Dios, tú hablaste a mi vida. Perfecto. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué hiciste con lo que Dios te dijo?
Porque lo primero es, ok, tú hablaste, tengo que prestar atención y luego lo que tengo que hacer es ¿qué? Obedecer. ¿Cuándo usted deja de escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo? Cuando Dios le dice una cosa a usted y usted no hace caso, man. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Usted alguna vez ha agotado decirle a su hijo, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no? Y usted un momento dice, pues que lo coja por ahí, que hijo de madre. Hágale por ahí, mijo, a ver qué pasa. Y usted decide más bien, ¿quiere por ahí, mijo? Hágale por ahí. Tranquilo. Va a haber unos momentos de silencio de Dios en nuestras vidas, donde Dios va a callar. Porque lamentablemente nuestra actitud cuando Dios habla es no prestar atención. O si prestamos atención, no obedecer. Entonces, cuando Dios no ve que, cuando no hay eco en lo que Dios dice, créeme, Dios dice, ok. Y entonces, ¿saben cuál es el problema? Que el corazón se endurece. Y de pronto el efecto que tenía antes una prédica donde yo venía cada fin de semana y cada fin de semana Dios hablaba a mi corazón. Ahora vengo cada fin de semana y, ay, ¿a qué horas vendrá la empanada? Ay, qué pereza. Pero voy a la iglesia. Pero voy a la iglesia. Pero resulta que, oye, ¿pero qué te está diciendo Dios? No, yo en esa iglesia hace rato que no siento a Dios. Me he encontrado con algunos compadres por ahí. Oye, te he extrañado. No, es que me cambié de iglesia. Yo, bueno. Y eso, pastor, para ser honesto, es que en la iglesia no siento a Dios. ¿Y cómo te va ahora donde estás? Tampoco. ¿Qué si el problema fuera la iglesia, mano? El problema no es la iglesia. Yo siempre he comprobado lo siguiente: cuando uno se cambia de iglesia, o cuando las personas que se cambian de iglesia realmente no son movidas por Dios y realmente Dios está diciendo te quiero aquí, te confirma en el corazón, usualmente al principio, como todo, ¿no? ¿Escoba nueva qué? Entonces todo es lindo, todo es guau, así se haga exactamente lo mismo que hacían en la otra, pero aquí es guau. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que empieces a ver lo que antes veías en la otra. ¿Dónde está realmente el problema? ¿Dónde? Aquí. Está en mi corazón. Entonces, lamentablemente, cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, el espíritu se va apagando. Y cuando menos te das cuenta, ya no sientes que Dios te hable. Puede ser tal vez nuestra situación hoy, y por eso tal vez nos sentimos estancados. Puede que tal vez sentamos que ahora no crecemos y de verdad miramos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro. Pero no miramos realmente qué es lo que está pasando en mi interior, donde tal vez perdí la devoción a Dios. Donde antes, ¿se acuerda cuando Dios decía algo? Usted inmediatamente caminaba en fe. Era impresionante la pasión con que usted se movía. Y ahora el Señor dice, usted dice, ay Señor, pero ¿será que puede ser más después de Semana Santa, Señor? Ay, es que estoy cansado, es que Señor, es que el tema laboral, Padre, y tú entiendes, Señor. Padre, por favor, tú entiendes. Dime con tiempo para poder agendarlo, Señor. Aquí el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Estás conmigo? Presta atención y obedece. Sigue. Entonces, Cornelio lo miró fijamente. ¿A quién? Y estaba como, obviamente, o sea, una experiencia extraordinaria, algo que espiritualmente nunca había vivido. Y yo he hablado con diferentes, y yo lo viví, claro, obviamente, cuando uno vive esas experiencias de que Dios habla de una manera en donde dice, Señor, pero ¿cómo así? Y uno tiene, a veces uno tiene esos momentos también de ataque espiritual, lo ha vivido, de opresión, de aflicción, donde usted inclusive está acostado, no puede respirar, y usted va a hablar y no puede hablar, y usted siente que alguien lo está ahogando, y usted siente una presencia oscura, y usted siente que definitivamente se va a morir en ese momento. Y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Alguna vez ha vivido eso? ¿O solo me pasó a mí viendo la película de terror aquí todos? Dicen, ¿qué película es esa? Hay momentos donde usted va a decir, ¿qué es esto espiritual que yo nunca había experimentado? Jamás había vivido esto. Y como en medio de esa situación usted orando en el nombre de Jesús, ¡pum!, encuentra libertad.
Bueno, así como Dios habla, el enemigo también va a querer venir a atemorizar. En ese momento Cornelio tiene una experiencia espiritual en su relación con Dios que obviamente es extraño, y todo lo que para nosotros es extraño o es simplemente sobrenatural va a causar un efecto de temor en el corazón. No se sorprenda, tranquilo, no se afane. Estábamos una vez haciendo un seminario de restauración y yo les conté una vez, había que leer un libro que se llamaba Líbranos del Mal. Así se llamaba este libro. Y había una mujer, eso fue en Medellín, y había una mujer de verdad con un corazón apasionado y ferviente en aquel momento. Y ella oraba leyendo el libro diciendo: voy a romper estas cadenas y voy a ordenar que el diablo ya no pueda meterse conmigo. Y de verdad, y hermano, el diablo venía y empezaba a sacudir y a hacer cosas, y ella en medio de su oración decía: mentiras, 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 mentiras. Mentiras, mentiras. Después lo cuadramos, sí, pero no así, no. Y ella de verdad, con risa, con pena, con vergüenza me decía: pastor, de verdad qué pena. Tranquila, yo sé que eso puede pasar, pero el tema es cómo fortalezco mi fe para poder salir adelante en medio de las batallas que tengo que enfrentar. Él estaba aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Y recuerde que la palabra Señor en minúscula no se refiere a Dios ni a Jesús. Estaba obviamente frente a un personaje espiritual, pero en su orden no es Dios. Le preguntó al ángel, y entonces dice la palabra: y el ángel contestó, esto me encanta: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. Si usted me dice a mí que dar no es espiritual, vaya y pregúntele a Cornelio. Si usted me dice a mí que orar no tiene un impacto en el mundo espiritual, vaya y lea esta historia. Porque el ángel le dijo: tus oraciones y tus donativos a los pobres, ahora el Señor los ha recibido como una ofrenda. ¿Y sabe dónde se especifica eso? No se lo voy a leer, pero téngalo presente. Mire esto tan hermoso. Pero usted puede ir y mirar en el libro de Apocalipsis. Vea, anote estos textos y búsquelos en casa, que habla de las oraciones como ofrenda, al lado del incienso que se presentan delante de Dios, las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Hermano, cuando usted y yo oramos, estamos presentando una ofrenda de fe delante del Señor. Cuando usted y yo nos postramos, estamos diciendo: Señor, no soy yo, no es por mí, eres tú, y yo dependo de ti, y yo, Señor, te doy el señorío a ti y te doy la autoridad a ti. Esto es lo que te traigo, es una ofrenda delante de Él. Mi corazón, Señor, para decirte: no hay nada que yo pueda hacer, tú eres el único que puede hacer. Y por eso el Señor repetidamente dice a mí: clama a mí y yo te responderé. Porque al Señor le encanta que clamemos a Él. Pero ¿saben por qué no vemos que algo pase? Porque no estamos, ¿qué? Clamando a Él. Pero tus oraciones y tus donativos han sido recibidos como una ofrenda. ¡Wow! Y me sorprende lo mismo con Cornelio que como con Saulo. ¿Por qué carambas no escoge Dios a alguien más espiritual? Y escogió a Saulo y a un ciudadano romano para darnos estos ejemplos. Porque Dios es sorprendente. Saltemos al versículo 5. Y ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. ¿Cornelio lo conocía? No. Lo que le muestra el ángel en la visión es: manda a unos hombres a Jope, un lugar cercano, para que llamen a un hombre que es llamado Simón Pedro. Y usted sigue leyendo la historia. ¿Qué hizo inmediatamente Cornelio? Sencillo, hermano. No se puso: ¿será que sí? ¿Será que eso era mío? ¿Será que eran mis emociones? ¿Será que eso era simplemente una visión? ¿Vendría de Satanás? Cuando usted está en una relación con Dios, usted sabe de dónde viene la voz. Cuando uno tiene una relación con Dios, uno empieza a preguntarse: ¿quién me habló? ¿Seré yo, maestro? ¿Será el diablo? ¿Será mi carne? ¿Será el mundo? ¿Qué fue la voz? No, cuando usted tiene una relación con Dios, usted escucha la voz de Dios y usted sabe que fue Dios quien le habló.
E inmediatamente el que hizo, envió a unos hombres a este lugar y narra la historia que allí se presentó en medio de toda esta situación y habló. Pregunta, ¿qué te está diciendo Dios a ti hoy? Si tú me dices, Dios no me está diciendo nada, revisa si se descargó el celular. Porque Dios habla. Si tú sientes que la voz de Dios se apagó, pregúntate por qué. Pero si Dios te está hablando a ti hoy, entonces ¿qué haces? Presta atención y obedece. Presta atención y obedece. ¿A qué te está llamando Dios? Esta mañana hablábamos acerca de un tema hermoso. Con los hombres estamos leyendo un libro que se llama Basta ya de excusas. Bueno, estamos es un decir, ¿no? Eso es un acto de fe mío. Yo en un acto de fe creo que los hombres están leyendo un libro. Se llama ¿cómo? Basta ya de excusas. Un buen libro, de los buenos libros que yo he visto realmente, que edifican el corazón de los hombres. Y es un libro para hombres. Mujeres, ustedes quieren de verdad un buen regalo para su hombre, su esposo, hijo y demás, regálele ese libro, Basta ya de excusas. Y alguna mujer, sí, el día del hombre yo se lo regalo. Regáleselo, consígalo y que se lo lea. El día de hoy hablamos sobre basta ya de ser padres pasivos. Y wow, creo que los que estuvimos esta mañana, Dios nos movió el corazón, o nos sacudió por lo menos. Y en medio de esta historia, de lo que hoy hablábamos, Dios, por ejemplo, nos dice, oye, ¿y tu corazón cómo está respecto a la orfandad que tal vez experimentaste, frente al abandono que tal vez viviste, frente a las circunstancias donde tal vez tu familia, siendo disfuncional, lamentablemente no generó la seguridad en tu vida y te llevó a que tú te relacionaras con las demás personas de esta manera, o tal vez ni siquiera te puedes relacionar con facilidad con la gente? Entonces pregunta, ¿no será que Dios quiere que tú restaures relaciones que han estado rotas en tu pasado? ¿Qué te está diciendo Dios hoy? ¿No será que Dios te está diciendo, ya es hora de que rompas esa relación que no es? Ya es hora de que puedas experimentar libertad. Ya es hora de que dejes esa clase de negocios, porque mientras los mantengas no experimentarás bendición. Ya es hora de que des, tranquilo, no te preocupes. Pero Señor, pero es que si no tengo más, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes por nada. Da, sé diligente, yo te voy a bendecir. ¿No será que Dios está diciéndote y tú simplemente estás peleando con Dios respecto a lo que es su voluntad buena, agradable y perfecta para ti? ¿No será que Dios hace rato te está diciendo, ya es hora de que perdones? Porque cuando perdones, ¿cuántos aquí saben lo que es la amargura porque lo experimentaron? Levante la mano. Lo que fue, pero que ya no es. ¿Cuál es la diferencia entre su estado anterior de amargura y su vida hoy? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿El qué? El peso que cargaba ya no está. Dime. La tranquilidad que experimentas. ¿Qué más? La paz. ¿Qué más? La libertad. ¿Qué más? El gozo, ¿sí o no? De verdad, hermano, usted antes de verdad, hermano, podía estar aquí el mejor comediante y usted lo miraba y usted tonto. No, pues si eso le parece chistoso. Y ahora, de verdad, mi esposa me dice, usted sí es mucho bobo, ¿no? Usted se ríe de cualquier bobada. Yo ya le he perdonado a ella por eso. De verdad, o sea, yo me río de cualquier bobada, en serio. Pero antes no era así. Porque cuando el corazón está endurecido, es difícil expresar. No sé si me hago entender. Hablábamos con los hombres y decíamos, ¿cuántos de ustedes les cuesta abrazar? ¿A cuántos de ustedes les cuesta decirle a alguien te amo?
O coger a su hijo y darle una palabra de afirmación y decirle: hijo, me siento orgulloso aunque te hayas tirado 11 materias, me siento muy orgulloso de ti. Y empezamos a mirar y dice: Dios, de verdad, oye, ¿cómo estamos hoy? ¿Y qué te está diciendo Dios a ti hoy? A Cornelio habló y Cornelio inmediatamente: voy a hacer lo que me pide. ¿Está conmigo? Vamos, seguimos ahí. Ok, entonces al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad donde estaba Pedro, Pedro subió a la azotea a orar. Es que esto es lo que pasa cuando la gente ora. Era alrededor del mediodía, que era otra hora de oración, otro tiempo de oración. Y resulta que terminó eso y entonces Pedro, ¿qué? Dijo: bueno, tengo como hambrecita, vamos a preparar un sanduchito. Y mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis. La Biblia no describe cómo fue ese momento. Algunos pensarán: eso no es de Dios, eso es un trance hipnótico. No tengo idea cómo fue lo que vivió ahí, pero sí era un estado realmente en donde lo extraordinario y sobrenatural de Dios lo cautivó en aquel momento. Y es impresionante lo que él vivió, porque dice la palabra que él, vio que imagínate eso, man. También tú estás allí, estás preparándote un sándwich y no viste los cielos abiertos porque el sándwich estaba delicioso, no. Y queda un momento en donde wow, y de una el Señor te sacude. Y en un momento en donde después de haber orado estás de verdad abierto en el Espíritu, porque eso hace la oración, eso hace la devoción a Dios, eso hace la obediencia a Dios. Pedro había aprendido la lección de pasar de negar al Señor ahora a afirmarse en su convicción, y ya no le tenía temor a nadie ni a nada, y no le importaba nada. Y este hombre, en medio de esta situación, de esta fe, vive este momento y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Y usted puede seguir leyendo la historia de lo que describe ahí. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Dios es sorprendente? Lea la historia de lo que pasa ahí. Y luego de toda la historia, entonces él recibe el llamado y el tema de los animales. Cuando Pedro entró en la casa, porque fue llevado a la casa de Cornelio, Cornelio cayó a sus pies. Estoy tratando de sacar los versículos que de una manera impactaron y que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. La historia usted puede leerla completa allí, los detalles de lo que presenta la historia, pero esto es muy particular y muy importante para que tengamos en cuenta. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies. ¿Y qué hizo Cornelio? No sabía. Tenía devoción a Dios, tenía temor a Dios, pero ignoraba los asuntos de Dios. No sé si me hago entender. Habían cosas que él no tenía claras, porque claro, imagínense, en una visión Dios le muestra a un Pedro y luego aparece Pedro. ¿Usted se imagina esa escena? Yo creo que para él fue súper impactante. Dios, yo creo que Cornelio dijo: este man es espiritual, este es de una dimensión diferente, este tiene que ser un ángel. ¿Y qué inmediatamente hizo él? Se postró y lo adoró. Cornelio no tenía conocimiento de Jesucristo, tenía conocimiento de Dios a través de lo que había aprendido y visto en los judíos. Los judíos no adoraban a Jesús. Los judíos vivían una devoción ¿a quién? A Dios. Y él la tenía. Y algo que me encanta de Dios para con nosotros es que Dios va a enseñarnos en medio de nuestra ignorancia cómo acercarnos a Él y cómo buscarlo. Porque mire la reacción inmediata, y está en la Biblia, y está en la Biblia por algo. Y dice literalmente en el versículo 26 que Pedro lo levantó y le dijo: hermano, póngase de pie, viejo, yo soy un ser humano como usted, hermano. ¿Saben qué? A todos esos pastorcitos y predicadores que se crean la última Coca-Cola del desierto, recítele este versículo. Acuérdele que es otro ser humano. Tranquilo, papá, no se afane. Yo soy un ser humano como tú.
único que adoramos es al Señor. Cuando usted lee los 10 mandamientos de la ley de Dios, los primeros 4 hablan de su relación con Él. Y en su relación con Él dice: viejo, no abras la puerta a ídolos, ni pongas personas en lugares de idolatría, no te hagas imagen de nada, yo soy el único Dios. Y es importante que lo guardes en tu corazón, porque en verdad Pedro aterriza a Cornelio, no lo aterriza, le enseña. O sea, es que Cornelio está en el proceso, ¿sí me hago entender? Y Pedro no lo juzga, dice: no, tranquilo, hermano, levántate, viejo, no te afanes, hermano. Y yo creo que Pedro, de verdad, si alguien tenía clara su humanidad, ¿era quién? Pedro. Pedro era una joya. De verdad, Pedro era una perla. O sea, de verdad, tú dirás: ay, Pedro tan espiritual. No, él era bien fregado. De verdad, esos fregados. Y le costaba aprender. Y a través del relato del Nuevo Testamento, Pablo tiene su conflicto con Pedro. Y en algunos momentos, muchos los conflictos en la iglesia son reales. Para todos aquellos que piensan que en la iglesia todo es muy lindo y que todos parecemos seres angelicales y celestiales, asegúrese de estar con los ángeles correctos, no los caídos. Porque, hermano, en la iglesia usted va a encontrar, y algunas veces estamos de buenas y otras veces estamos de malas. Y algunas veces me saludas con un abrazo hermoso y al otro día me pasas, o en otras veces pasas al lado mío y ni siquiera me miras. ¿Sí o no? Y entonces decimos: en esa iglesia no hay amor. Viejo, solo es un mal día. O simplemente no tiene las gafas, alguna vaina así. El único digno de adoración es el Señor. Sigamos adelante. Entonces, en el versículo 27, conversaron, entraron en donde muchos estaban reunidos. Recuerde, la conclusión teológica de este texto, para que ustedes lo puedan comprender un poco, o sea, lo que todos lo analizan, o la mayoría lo analizan, para concluir lo siguiente: es una muestra de la intención de Dios de que el evangelio ya no estaba dirigido solamente a los judíos, sino también a quienes, a los no judíos, es decir, a los gentiles, en otras palabras, a nosotros. Y para Pedro, que era un hombre religioso, que se sometía a la ley como todos los demás judíos, compartir espacios con gentiles no era permitido, y menos en su casa, y menos en las condiciones en que esto se dio. Pero cuando Dios le habla a Pedro y le muestra la visión, usted lo va a leer con detenimiento, es donde Pedro puede entender: ya no hay cuento, con Dios ya no hay diferencia, con el Señor ahora realmente la intención del Señor es que todos lleguemos al evangelio. Y estaban allí reunidos, y por eso dice lo siguiente: Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado, Dios, que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Y usted dirá: pero ¿por qué hace esa cara, pastor? Madure. Porque cuando usted entiende el contexto de la diferencia, del rechazo que existía de los unos hacia los otros en medio de este contexto de la época, que esto ocurriera era un completo milagro. Y Pedro, que decía: no, Señor, esto es solo para nosotros, ahora Dios le dice: no, mi amigo, yo te he mostrado que ahora tú no vas a llamar ni a pensar que alguien es impuro o inmundo solo por tu juicio o tu criterio religioso. En otras palabras, Dios a través de su palabra nos dice: esto es un encuentro de gracia. Y lo que Dios quiere en tu vida es que tengas un encuentro de gracia con Él. No importa tu pasado, tu condición, ni siquiera tu presente, acércate a Él y encuéntrate con Él. Y los que en algún momento hemos tomado la decisión de encontrarnos con Él, podemos dar testimonio de que nada vuelve a ser igual. Nada. Dios cambia todo. Usted quiere leer una buena historia. No tenemos tanto, bueno, no sé qué hora es ya.
Aquí empiezan a regañarme por el tiempo, siempre me regañan por el tiempo. Pero yo le animo a que usted lea este pasaje, que lo lea ya conmigo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 12 al 18. Voy a leerlo rápidamente. Segunda de Corintios, ya vamos a terminar. Capítulo 3 versículos 12 al 18 dice la Biblia: ya que este nuevo camino, y dice nuevo contrastando con un antiguo camino que era el camino de la ley, de la religión, del pueblo judío. Entonces ahora está hablando aquí Pablo a los Corintios, dice: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. El nuevo camino de la gracia, el nuevo camino de encontrarse con el Señor. Dice: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos, mira esto, tenlo muy presente, porque es el diagnóstico de muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¡Wow! O sea, tú lees y dices: Señor. O sea, que lo que me impide de verdad creer y dar un paso para acercarme en mi vida al Señor y de verdad adquirir un compromiso y morir a mí mismo, es que hay un velo que no me permite ver. Y mi corazón, ¿qué pasa? Se endurece. Y yo, con todo el amor del mundo que les tengo que decir que algunos han vivido endurecidos en su fe y en su espíritu a las cosas de Dios. Y esto se convirtió en tradición y religión. Vengo al servicio religiosamente, sirvo religiosamente, doy religiosamente, alabo religiosamente. ¿Se nos convirtió en qué? Religión. Yo he vivido experiencias muy fuertes que Dios me ha permitido pasar solo para mostrarme lo religioso que yo era. Hace casi 7 años Dios me permitió vivir una experiencia donde de verdad reveló mi corazón lo religioso que era, aún estando en una iglesia muy fuerte, muy grande, muy dinámica, muy linda. Y Dios me dijo: tú eres religioso. Y tengo que decir, muchos de nosotros nos convertimos en personas religiosas. Dice el texto, sigamos leyendo para terminar lo que dice acá. Capítulo 3, versículo, sigamos, ya lo busco. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, es decir, Antiguo Testamento, ley, la Torá, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, subráyelo en su Biblia si lo tiene abierto, si no lo buscó, arrepiéntase, pero ábralo. Cuando dice, si usted, dice la Biblia, dice aquí, si el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. No, mentira, estoy leyendo antes. Pues el Señor es el Espíritu, versículo 17, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Saben cuál es el propósito de Dios para que usted venga a la iglesia? ¿Por qué Dios lo quiere ver a usted en la iglesia? Porque a través de lo que usted aprende en la iglesia, Dios lo está transformando a usted. A través de lo que Dios habla a su corazón, Él lo está conformando a su imagen, transformando cada día a su imagen. Ese es el peligro de no congregarse, o de congregarse de mes en cuando, o congregarse de año en cuando. Porque cuando uno hace esto, ¿de qué proceso hablamos? ¿De qué transformación? ¿Qué transformación puede ocurrir cuando no te expones al proceso de Dios? Y usted dirá, pero pastor, eso no solo pasa en la iglesia. Claro que no pasa en la iglesia, pero es que la iglesia no es solamente una reunión dominical. La iglesia es cuando yo estoy en comunión
y puedo compartir con otros, y puedo exponerme a otros, y puedo abrir mi corazón a otros, y puedo orar con otros, y estoy en un espacio donde nos tomamos un café, donde estamos juntos con los jóvenes, donde estamos juntos con las parejas, donde estamos juntos con los hombres, donde las mujeres están reunidas, y en todos estos espacios Dios está hablando. Pero si yo no me involucro en nada en la iglesia, eso no es para mí, eso no, mamera, es pereza, yo no necesito eso. No. Ok, Dios habla, presta atención y obedece, porque me encanta que Dios quita el velo y es el único que nos puede mostrar. Pedro dijo, wow. ¿Usted se imagina ese momento de Pedro? O sea, métase ahí, o sea, vaya a la película. Y Pedro diciendo: Dios, me derrumbaste todos mis paradigmas, me quitaste esta estructura mental religiosa, me quitaste todo en lo que yo confiaba, de todo lo que yo dependía. Me quitaste el velo para mostrarme que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Todos para ti son tus hijos. Wow. Y en el último versículo dice: así que te mandé a llamar de inmediato, dice Cornelio, y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios. ¿Recuerdan? Había gente esperando. A mí me encanta. Esta iglesia debería estar llena de gente anhelando escuchar la palabra. Ese día estaba full la casa habían desarmado los camarotes para que más gente pudiera llegar. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Wow. Cuando uno se congrega en cualquiera que sea el espacio con el anhelo de que Dios me hable, Dios te va a hablar. Que el Señor quite el velo, que el Señor ablande la dureza. Pero esto es, y esta Semana Santa que inicia, es muy importante que dispongas tu corazón para que Dios te hable durante estos días. A los creyentes yo les digo, la Semana Santa debería ser un tiempo en donde tú te tomas para buscar de Dios, para tener más tiempo de lectura bíblica, para tener un tiempo de ayuno. Y te invito a que jueves vengas en ayuno. Ojalá puedas venir en ayuno. No es obligación, porque nada es obligatorio, pero puedes venir. Ora. Tómate Jueves Santo, Viernes Santo, para buscar de Dios, que Él te hable. Sáquete unos días para ti y Él. Él está esperando que tú vengas y toques a la puerta y vas a escuchar el mensaje. Y dentro de 8 días, el domingo de resurrección, que celebraremos juntos, escucharemos lo que Pedro le dijo a Cornelio, el mensaje que Dios le había dado. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Él es sorprendente. ¿Cuántos pueden decir: Señor, gracias? Apláudalo fuerte a Él. Cierre sus ojos, véalo a Él, los cielos abiertos, y dile: Señor, eres maravilloso, eres extraordinario, eres sorprendente, Señor. Gracias por derribar las estructuras religiosas de mi mente, de mi corazón, por ayudarme a entender que es muy diferente, Señor, a lo que yo pensaba o vivía. Ahora, Señor, obra en mí, porque quiero ser transformado a tu imagen. Cuando creo en Cristo, el velo se quita. Cuando proclamo su nombre, la piedra desaparece. Transformas mi corazón, Señor, y eso es lo que anhelo en lo más profundo de mi alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos podemos terminar alabando al Señor con todo el corazón?
Póngase de pie, alabe a nuestro Dios con todo su ser. No se vaya corriendo, disfrute un ratico en la cafetería, converse, tómese un tintico. Hagamos iglesia. Les amamos en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Y es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande